Władysław Szpilman, más conocido por todos como el pianista gracias a la película de Roman Polanski, fue un ejemplo vivo de tenacidad y uno de los hombres que puso más luz sobre las barbaridades perpetradas por los soldados alemanes en el gueto de Varsovia. Bienvenidos amigos, en nuestro tiempo y en nuestra cita apasionante con la historia hablamos de este personaje y de los interrogantes que surgen alrededor, y es que los descendientes de Władysław Szpilman han logrado que la justicia ordene a una escritora rectificar la afirmación de que el polaco colaboró con los alemanes. Por ello, hoy recordamos su historia y lo hacemos en este caso con Shai Shemer, nuestro experto en estos temas. ¿Qué tal, Shai? Bien hallados, muchas gracias. Ante todo, el personaje conocido por la célebre película, pero por otro lado la historia real y algunas otras historias que se escriben, diferentes puntos de vista de acercarse a personajes. ¿Quién era nuestro personaje de hoy, Władysław Szpilman? Es un personaje que gracias a la potencia de lo que es Hollywood y la difusión se ha logrado revivir en manos de Roman Polanski, un director también con raíces, aunque nacido en Francia, con raíces polacas y con una herida del Holocausto, revivir este personaje que se conoce con investigaciones que se han hecho en su vida y su hábitat, que fue el gueto de Varsovia. Previo a esto, él ya tenía una vida desarrollada y desde el 1 de septiembre de 1939 hay un giro de 180 grados en donde es protagonista de la evolución de este genocidio, que comienza con invasiones, torturas y demás cosas, e implantación de un sistema que se retoma de la Edad Media, que es el gueto, deportaciones y demás. Y a pesar de que toda su familia es aniquilada, él logra sobrevivir. Y entre esta supervivencia, el arte, el piano, el arte, Chopin en este caso, el encuentro con un oficial alemán en forma fortuita, Wilhelm Hossenfeld, y la forma en que lo cuida o le da una cobertura para salvar su vida, no solamente a él, sino a otros como él, tanto polacos como judíos, le permite seguir haciendo rodar su vida hasta quedar en libertad y sobreviviendo después de 1945, ya cuando los rusos invaden Polonia y se acaba la presencia y la resistencia nazi a esta invasión. Es una historia apasionante, una historia de supervivencia, de resiliencia, muy, muy acentuada, que merece la pena tratar en estos minutos. Su carrera musical iba, podemos decir, hacia el estrellato, pero todo cambió el 1 de septiembre de 1939, cuando Adolf Hitler atacó Polonia. A partir de entonces el país se detuvo y su camino hacia la popularidad también. En los días siguientes, mientras el país organizaba su resistencia ante el ejército germano, Szpilman siguió tocando y tocando para los oyentes de la cadena. Lo hizo entre las continuas bombas enviadas por los aviones y los proyectiles de artillería germana. ¿La razón? Lo consideró como una forma de mantener la normalidad y de levantar el ánimo a los soldados polacos que luchaban contra un ejército, por supuesto, mucho más potente, mejor entrenado y con nuevas tácticas militares como la guerra llamada relámpago. Nos cuenta el pianista en su biografía, el pianista del gueto de Varsovia: toqué ante un micrófono por última vez el 23 de septiembre. Ni siquiera sé cómo llegué a la emisora aquel día. Corría de la entrada de un edificio a la de otro, me ocultaba y volvía a salir corriendo a la calle cuando creía que ya no oía silbar las bombas cerca de mí. En ese, mi último día en la radio, estaba dando un recital de Chopin. Fue la última emisión de música en directo desde Varsovia. Mientras toqué, todo el tiempo estuvieron explotando bombas cerca de la emisora y se incendiaron edificios muy próximos a nosotros. Es lo que explica el propio Władysław Szpilman. ¿Qué más sabemos del origen y quizás también de la evolución del personaje? El personaje nace en aquel país y, como muchos judíos de la época, 3 millones, muchos de ellos que provenían de aldeas, otros ya se habían incursionado en la vida cultural
científica, social de la época como ciudadanos en todo orden, tal es así que Varsovia era considerada la capital de la cultura europea. Es allí donde tantos músicos, artistas, cantantes, de todo tipo de científicos, había una prominencia muy grande de ellos, y entre ellos estaba Vladislav Szpilman, que, como bien has dicho, logró hacerse a través de la radio. Y este talento es muy común, muy común en el seno de la comunidad judía, en una parte de ella, tanto en Varsovia, tanto en Berlín, hablo de las capitales de los países, tanto en la Europa. Desde la Revolución Francesa, que comienza un interés por parte del pueblo judío que sale también de sus propios guetos religiosos, una parte de ellos, y comienzan a deambular también en esa vida social que estaba hasta la Revolución Francesa bastante negada y también obstruida para ellos. Ahora, este personaje viene de una familia también bueno, con se puede decir algún tipo de raíces musicales, pero él principalmente pertenece al grupo de los nuevos intelectuales y artistas que surgen después de la Primera Guerra Mundial. Es un renuevo, es una fuerza que va creciendo, es un hambre que hay por conquistar las artes. Y es así como no solamente él, hay una gran gama de estrellas que están cantando en Europa, que para muchos son anónimos, tenores y demás que le van acompañando. Bueno, hasta esto más o menos es lo que tenemos por el principio de su biografía. La parte más interesante de su vida es cuando su vida comienza a ir a la par de la guerra, y como él, como se puede decir, como los gatos, logra evadirse de toda situación de muerte súbita, ya que la gente a su lado caían de una forma espeluznante por la misión de llegar a la solución final, que en parte era un plan de exterminio sistemático de toda la población judía de Europa y tal vez del mundo, pero allí en Polonia, junto con Rusia, estaban las mayores concentraciones de judíos que existían en Europa. Hoy miramos la Segunda Guerra Mundial y el régimen nazi, y todo en un conjunto, y como que todo se dio de golpe, pero vemos que todo fue progresivo. Llegan las Navidades de 1939, se obliga a los miembros del pueblo judío a portar un brazalete blanco con la estrella de David en el brazo para avisar de su condición. Más adelante, 12 de octubre de 1940, los nazis anuncian la creación de un gueto a donde debían trasladarse obligatoriamente todos los judíos de la ciudad. Una vez completada la mudanza, el 16 de noviembre comenzó a levantarse un muro de unos 3 metros que selló por completo el perímetro de la zona. Se sabe que el tamaño del gueto era de unos 405 hectáreas, unas 3 veces el parque madrileño del Retiro, por ejemplo. En su momento álgido llegó a albergar a una población de 445.000 judíos. Todos estos datos nos ayudan a darnos cuenta el paso a paso de este genocidio. Sí, debemos acentuar que Vladislav Szpilman recibe educación alemana en su tiempo de formación como músico, que además de músico, no sé si lo nombramos, era compositor, y que vuelve a su Varsovia, indudablemente, y se desarrolla en aquel lugar. Como hay un tránsito muy importante entre esos países y un intercambio cultural. El gueto de Varsovia, lugar donde se rejunta el pueblo, y hay deportaciones a los distintos campos de exterminios. Uno de los más famosos es Treblinka, y es allí donde él, en forma milagrosa, también es llevado a las filas del reclutamiento, ya que solamente hombres fuertes y hombres que podían servir a las causas alemanas quedaban en la ciudad. Él no era considerado dentro de ese perfil, y solamente la intervención de un policía polaco reclutado por los alemanes, que tiene un parentesco lejano con él, le tira hacia atrás en el momento de subir a los vagones y logra salvarle la vida, pero él quería insistir en ir con su familia, la cual desapareció por completo, exterminada, gaseada en los campos de concentración, y eso le hace quedar solo.
Lo interesante y curioso de esta persona y de este personaje es su insistencia en sobrevivir. Pertenece también a la resistencia del gueto de Varsovia cuando comienza a alzarse contra los alemanes. Al final prácticamente del periodo de guerra, el gueto de Varsovia, solo con 55.000 ya habitantes de 550.000 que había, se levanta, se arma y se levanta por varios días. Es una cruenta lucha. Él participa también se salva de esta situación. Para abrigar su cuerpo usa una chaqueta de soldado alemán. La resistencia polaca le comienza a disparar hasta que él se identifica como polaco. También se salva de esta situación. Se salva también de los allanamientos alemanes que van de edificio por edificio haciendo exterminios in situ o fusilando a personas in situ, cuando llevan muchas madres, como los relatos nos dicen, a arrojarse con sus hijos de las plantas superiores para no caer en manos de ellos. Es decir, de eso también él se salva. Encuentra a un alemán, como lo hemos nombrado, Wilhelm Holz-Rosenberg, que le proporciona una protección, y en sus palabras está el primer ser humano alemán que conozco. En eso hay por supuesto, un cinismo despectivo a lo que los alemanes representaban en aquella época, la no humanidad, por sus atrocidades y su forma realmente de asesinar. Lo interesante es que después de esto sigue tocando. Su vida física termina en el año 2000 y continúa adelante, y no acabó en un psiquiátrico necesariamente. Por todo esto es impresionante la capacidad de este personaje de sobrevivir y de seguir. No dudamos de que dentro de su interior hay una fractura muy grande, insoslayable, pero creo que es digno de resaltar el testimonio que nos deja de la supervivencia, como lo llaman algunos el Robinson Crusoe de Varsovia. El Robinson Crusoe de Varsovia, una historia de supervivencia, una historia que no nos deja indiferentes, pero una historia que algunos han querido reinterpretar, y por eso los descendientes de nuestro personaje en cuestión, de Władysław Szwirman, reaccionaron, porque algunos se acusaron de colaboracionista con los alemanes. ¿Qué podemos decir al respecto? Aunque la historia ya ha dado su sentencia, y también las autoridades. Yo pienso que ninguna persona se dejó matar tan fácilmente. Subir a un vagón en forma mansa es una forma de colaborar, de alguna manera buscar la magnanimidad de los alemanes. Cuando les enviaban a trabajos como presos y como cautivos, lo hacían. Entonces hay un nivel de sometimiento, y hay un nivel de servicio obligados, sino la muerte segura, no solamente de la persona, sino que esa persona puede ser la que sustenta a la familia dentro de la cautividad. Cada uno no solamente salvaba su propia vida, sino que trataba de mantener con vida a los suyos, si es que aún estaban cerca de él. Ese colaboracionismo sí existe, es inmediato, instantáneo, y es parte de la ocupación. Es decir, quedémonos tranquilos y hagamos lo que nos dicen. De ahí pasar a un reclutamiento prácticamente oficial y trabajar como una especie de delator, eso es otra cosa. Por eso en una ocupación hay un hilo y una frontera muy delgada entre ser colaboracionista y someterse al invasor, hasta se puede decir límites insospechados para poder sobrevivir. Hay personas que tenían los límites más estrechos y otros más amplios. Lo que se demuestra que no fue un reclutado como colaborador, pero indudablemente, como tantos polacos y como tantos judíos que tuvieron que sobrevivir, aún dentro de los campos y no dentro de los guetos, todo era un equipo de colaboración. Cuando salía de la boca de un cautivo la palabra no o una mirada desafiante, su muerte era instantánea. Es decir, cualquier cosa que podía dar a entender un desafío al conquistador alemán, al asesino, al que venía como depredador. Cuando se arroja luz sobre esto, también se transmite lo que es muy importante, que cuando se habla de una guerra no podemos colocar los conceptos
sin analizar las situaciones in situ. Y aquí se separa esta definición de lo que es sometimiento a colaboración. Y aquí se deja claro que sometimiento sí existió, colaboración hay una rectificación sobre este punto. Queda hecha la importante aclaración y también el concepto en sí de colaboración o de sometimiento. ¿Qué aprendemos? Un minuto final para conclusiones sobre nuestra historia de hoy. Yo no puedo separar a este personaje de su pueblo, ya que no solamente de él conocemos la historia, y que es muy peculiar, y que es un personaje importante por haber sido director de la radio y haber regresado a ser director de la radio hasta 1963, de la misma radio en Polonia. Pero muchas personas, miles de ellos, lograron sobrevivir, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que lograron reconstruir sus vidas. Algunos emigraron al Estado de Israel y levantaron sus parcelas allí, sus kibbutz, y lucharon también en las guerras locales. Yo creo que no lo podemos sacar de su contexto. Lo que aprendemos es, en general, que son tizones arrebatados del fuego, con sus heridas, y en particular pertenecen a un pueblo que ha logrado seguir subsistiendo con su identidad durante 3.500 años. Y el pianista es singularmente una historia especial, y en su contexto se ubica muy bien en la supervivencia del pueblo judío a través de la historia. Muchas